yo, R&B Productions, Mackenzie, yo, para los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario. Pinto y huevo duro es lo que recetan diario. Me mantengo siempre fuerte para el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Estando en prisión, todas las cabezas tienen precio. Te clavan el punzón si faltas el respeto. Solo un minuto. Muy buenos días, muy buenas tardes. Sí. Muy buenas noches a todos los amigos de Tras las Rejas. Mi nombre es Miguel Gutiérrez Pizarro, agradeciéndole como todos los martes en esta presentación de Éxito Radio y ExitoTV.net, agradeciéndole a todas los medios de comunicación que se unen en esta alianza informativa independiente y que todos los martes nos acompañen aquí a partir de las 8 de la noche. Hoy nos hemos atrasado un poquito porque es un programa muy especial. Hoy estamos con la gente del sindicato para la infancia y el Patronato Nacional de la Infancia, el CEPI. Es una comisión importantísima que va a tratar un tema que nosotros lo teníamos pendiente. Ya habíamos recibido denuncias de parte inclusive de padres de familia que se han mostrado preocupados de la situación de los niños en los albergues del Patronato Nacional de la Infancia. También aquí habíamos dado reportajes al respecto que habían dado varios medios de comunicación e inclusive varios padres de familia indicando de las situaciones que se viven ahí. Pero ahora vamos con una perspectiva adicional importante, la de los trabajadores, la de la parte de los mismos funcionarios y que nos vienen a decir la terrible situación en general que vive la infancia de nuestro país y por supuesto los funcionarios que están laborando en estas condiciones que, bueno, no solamente a nivel nacional se ha reconocido estas falencias, sino que también a nivel internacional. Vamos primero a presentarlos, a conocerlos, agradeciéndoles que nos hayan dado esta oportunidad. Inclusive tengo que hacer ajustes en agenda porque ellos están muy ocupados y por supuesto es un tema que hay que tocarlo con la mayor urgencia. Es una cosa que no puede esperar más. Vamos a conocerlos primero con doña Laura Rivera. Muy buenas noches, doña Laura. Muchas gracias por estar con nosotros en Tras las Rejas. Buenas noches. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Yo represento a la Central General de Trabajadores, formo parte de la Secretaría de Conflictos Laborales y además desde hace más o menos como un año estoy trabajando con los compañeros del Sindicato de Empleados del PANI en una comisión que está analizando y generando diferentes acciones en relación a las alternativas de protección del PANI. Muchas gracias, doña Laura. Don Carlos, muy buenas noches, un gusto. De parte de nosotros estamos muy honrados con su participación. Queremos conocer del sindicato y de ustedes. Don Carlos, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias a los televidentes y a ustedes, desde luego, por la oportunidad de compartir con la población en general que pueda acceder al programa. Que este tema, que es un tema de interés nacional, o sea, no es un asunto solo de la institución, sino es atender un problema que tiene que ver con la violencia doméstica, el abandono, maltrato de la población menor de edad y las alternativas de protección, tanto públicas y privadas, que la institución maneja como una forma temporal de resolver o enfrentar ese problema y que tiene un montón de variantes. Ahora lo va a ver a través del desarrollo del programa, donde vamos a encontrar muchos puntos que abordar y desde luego diferencias de enfoque que tenemos desde el sindicato con la administración de cómo debería funcionar un programa de esta naturaleza. Bueno, espero que sea de su interés y su agrado disfrutar de este rato que vamos a compartir con ustedes, que con muchísimo gusto vamos a ofrecerles nuestra experiencia y conocimiento para que sirva de insumo para el pensamiento nacional, porque nosotros hemos notado muchas veces cómo la gente opina, a veces con ligereza de criterio, sobre temas, creyendo que es una opinión válida, cuando en realidad, sin conocimiento, es muy difícil tener una opinión válida. Perfecto, muchas gracias, don Carlos. Don Ovidio, gracias por la invitación que nos aceptó. Gracias por modificar inclusive su agenda tan apretada y por supuesto por darnos la oportunidad a todos, como dice muy bien don Carlos, de conocer, y este espacio es pionero en ese sentido, de conocer la realidad nacional y darle voces a aquellos que no la tienen.
y por supuesto para darnos cuenta de una terrible realidad país. Estamos realmente conmovidos con sus videos, en los que usted ha suministrado públicamente, de la situación que se vive en los albergues del PANI, no solamente en los de San José, sino que en el área rural, cosa que nos preocupa mucho. Fue muy famoso un video recientemente de la zona atlántica, de lo que viven los niños en un lugar sin vidrios, sin ventanas, mojándose las camitas, etcétera, ¿verdad? Es una situación lamentable y precaria y que ninguno de nosotros desea y que también es un reflejo de la realidad del país. Don Ovidio, le escuchamos. Don Miguel, gracias a usted por el espacio que nos brinda y permitir llegar a toda su audiencia a dar este mensaje y de conocer esta situación que pasa en el Patronato Nacional de la Infancia. Como bien lo dijimos antes, es una comisión que está abordando situaciones en los albergues. También tenemos otra comisión que aborda situaciones en oficinas locales, que es también un tema muy sensible y delicado que podríamos dejar para después si usted lo tiene a bien, pero en este espacio particular y específico le agradecemos mucho el espacio porque nos ayuda a concientizar mucho a la opinión pública e incluso a funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia que no están tan identificados o no están tan en conocimiento de la situación que pasa en muchos de los albergues institucionales. Creemos que a lo largo del trabajo de esta comisión sindical que hemos estado llevando a cabo, hemos logrado incidir en cambios positivos para bien de los trabajadores y de las mismas personas menores de edad que se encuentran protegidas y que deben estar protegidas en los albergues institucionales. Muchas gracias, don Miguel. Bueno, gracias a todos ustedes más bien, y bueno, agradeciéndole a Dios de verdad, por el privilegio de estar con ustedes hoy entre las rejas, como siempre, una referencia que es necesarísima de la palabra de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo, dejad que los niños vengan a mí. O cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla de lo que haces por uno de estos pequeños, lo haces por mí o para mí. O cuando hace nuestro Señor la referencia de que hay que ser como niños para llegar al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es de ellos. Nos preocupa realmente que haya violencia institucional. Y le explico, y eso tal vez ustedes concordarán, y lo lanzo como primer tema a la mesa de lo que hoy vamos a hablar, es que el Patronato Nacional de Infancia lleva años en problemas. No es un tema muy reciente, no es algo de hace 15 días ni hace una semana. Y hay cosas que lo conoce conoce la opinión pública, pero la gran mayoría de cosas las desconocemos. Y cuando nos damos cuenta de ellas, nos asustamos todos, porque pensamos que el patronato, y es un tema que Visión de Todos tiene la idea de que tiene excesivos recursos y que además de eso tiene una situación de comodidad o de confort, ¿verdad? Pongámoslo así, inclusive cuando se hacen estas comisiones legislativas, cada vez que hay un escándalo, por ejemplo, por un tema de algún tema de violencia o alguna persona menor de edad víctima de algún caso de agresión, todo el mundo piensa que hay psicólogos, hay bueno, un engramado enorme de funcionarios que deberían estar al cuidado de estos casos y que al final de cuentas no responden. Y vemos escenarios a veces tétricos de llegadas tardías en este sentido de la atención institucional. Ahora bien, quisiéramos conocer, en este caso, aprovechando la mesa y que está aquí, cuál es la realidad de los funcionarios, cuál es la realidad, digamos, de los recursos que ustedes tienen. Y por supuesto, lo que luchan que han tenido que dar, porque para nada es un secreto, por ejemplo, que hasta han tenido que ir a la Comisión Interamericana a velar por sus derechos. Queremos conocerlos. No sé si don Carlos quiere empezar usted, por favor. Sí, muchas gracias. Hay varias cosas que hay que empezar diciendo sobre la gestión institucional. Desde el sindicato nosotros somos los primeros en señalar debilidades que tiene la institución, pero no todas las debilidades están relacionadas con la gestión propia de las estructuras de mando en la toma de decisiones. Hay algunas que son de carácter estructural y cuando nos referimos a eso es el marco jurídico y el marco presupuestario donde se mueve la institución. Hace muchos años, la ley orgánica establecía que el presupuesto de la institución debía ser el 7% del impuesto de la renta. Eso pasaron muchos años hasta que el sindicato logró por fin que la Sala Constitucional obligara al Ministerio de Hacienda a girar ese presupuesto porque no le daba la gana girarlo.
y al final resultó que recientemente la Asamblea Legislativa deroga todas las leyes que establecen impuestos para las instituciones y establece un régimen de regla fiscal. Eh, Además dice que los tributos se tienen que garantizar con impuestos nuevos y eso no va a pasar porque no creo que haya ningún proyecto que yo conozca de financiar el patronato a través de un impuesto nuevo. Entonces, la institución tiene una serie de limitaciones presupuestarias que han llegado en este momento a ser situaciones verdaderamente graves, tanto así que no tenemos certeza cómo se va a cerrar este año a raíz de la falta de dinero con la que la institución tiene que trabajar, a raíz de la regla fiscal que le impide, incluso aunque tenga el dinero, ejecutarlo. Ese es como el primer marco general de lo que me parece que hay que entender de lo que le pasa a la institución. En el régimen que tiene que ver con la protección de las personas menores de edad, la institución cuenta, digamos, con dos grandes áreas, que son los albergues institucionales y las organizaciones no gubernamentales, además de las familias que se ofrecen para tener también temporalmente a personas menores de edad. Nosotros, obviamente, por razones de ubicación y de funciones como sindicato, atendemos el tema de albergue. Ya el tema de ONGs y de familias de acogimiento familiar, ese no es parte de lo que nosotros atendemos. Atendemos a los trabajadores que laboran ahí. Estas compañeras y compañeros, porque eso también es una cosa que cambió con los años, antes solo eran mujeres, tienen una jornada laboral de 11 días de trabajo y 3 días libres. Esa jornada la creó la Sala Constitucional, en nuestra opinión, violentando el límite de jornada que la Constitución establece. Y a pesar de que le pedimos a la Sala que revisara su fallo, porque para nosotros era lesivo de la Constitución, la Sala se negó. Y entonces tuvimos que salir del país para presentar una querella en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el régimen de las días sustitutas, este régimen de 11 días trabajados por 3 días libres. Además, las trabajadoras de nuestra institución, trabajadoras y trabajadores, tienen la obligación de vivir en el centro de trabajo esos 11 días. Y eso implica que trabajan más o menos 16, 17, como 18 horas más o menos, a veces más, de jornada, que supera incluso lo que la propia Sala dijo que debían ser de 12 horas. Es un trabajo extenuante que tiene consecuencias directas en la salud de las compañeras, en la dinámica familiar de ellas, en la dinámica de pareja que puedan tener también y en el desarrollo personal, porque con una jornada así, estudiar otra cosa no solo es difícil, sino que es casi imposible. Hemos tenido casos de afiliadas que ya son graduadas en trabajo social y psicología que no han podido abandonar el régimen, o sea, no han tenido la oportunidad, porque uno de los requisitos que se pide para el trabajo profesional son 2 años de experiencia, y las compañeras en los albergues evidentemente no las tienen, tienen que renunciar a irse a otros lados para... Entonces, es un régimen que se construyó con unos pensamientos o principios o creencias que para nosotros atentan contra los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque se consideró que por ser mujer, por ser mujer era madre, y como madre, que era lo más parecido a una madre, la trabajadora de un albergue, no podía tener una limitación de jornada al principio. Eso es lo que argumentaba la institución ante la Sala Constitucional, porque las madres no tenían horario, ¿verdad? Las madres trabajan todo el tiempo, hasta la noche, se tienen que levantar para atender. Y que esa condición de casi madre sustituta, porque al principio se llamaban incluso así, madre sustituta, después se le cambió, y ahorita tiene otro nombre, pero la cosa es que le conocemos como tías, hace que el trabajo no pueda ser por turnos, porque según la administración de esa época, el cambio de la figura
que atiende a los pequeños, a las personas menores de edad, tenemos adolescentes, puede provocar un abandono nuevo, o sea, además del familiar, estarle cambiando la figura que los atiende una forma de abandono. Ese argumento es de los más tontos que yo he escuchado en toda la vida de la institución. Nunca entendí quiénes eran y sobre qué fundamentos se había planteado, y lo cuestionamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todavía no tenemos libertad de contar exactamente todo lo que se ha resuelto en este caso, porque estamos en un periodo de secreto de las resoluciones de la comisión. Entonces solo podemos contarle, perdón, lo que nosotros hemos planteado, que la comisión nos ha dado la razón. Entre las cosas que nos da la razón es que la administración o el Estado costarricense no buscó una alternativa a la jornada que tienen las compañeras que fuera menos lesiva, y que no demostró nunca con ningún argumento técnico que esa jornada era la mejor y que otra podía no ser la mejor. O sea, siempre fue un planteamiento más jurídico, entre comillas jurídico, cargado de sesgo machista, para argumentar que ellas debían hacer una labor de sustitución de las mujeres. Este camino nos ha llevado a una nueva condición relacionada con el tema, y estamos en un proceso de discusión con el Estado precisamente para modificar la jornada de trabajo. Es un tema todavía verde, digamos, que está en proceso de negociación. En general, el marco, digamos, laboral que tienen nuestras compañeras y compañeros está relacionado con esto. Perfecto, don Carlos. Don Ovidio, usted ha sido un valiente denunciante de situaciones que ocurren a lo interno de los albergues. Cuéntenos qué es lo que ocurre así en general para que la gente entienda las dinámicas que se viven ahí en una serie de conflictos que tienen que ver mucho con el tema social, porque recordemos que los niños que llegan al Patronato Nacional de la Infancia son reflejo de nuestra realidad social, una crisis de valores, una crisis familiar terrible que vivimos, y tomándole el argumento que dice don Carlos, los sesgos que se usaban de una sociedad machista de hace unos años no se pueden aplicar a la sociedad que hoy vivimos. Por supuesto, ha cambiado muchísimo los roles y demás, pero hay un componente que no podemos negarlo, la violencia con que vivimos. Hay una guerra literalmente en los hogares, y que eso, en las calles, ¿verdad? Y que eso también impacta a los menores. Entonces, don Ovidio, le escuchamos lo que ocurre ahí dentro de los albergues. Gracias, don Miguel. Efectivamente, mire, las situaciones que nosotros hemos estado obligados a llevar a sedes externas vinculantes y que suceden en los albergues son muy delicadas. Y son muy delicadas a partir de que se dan en la institución que es garante, según la Constitución y la misma ley orgánica que le da fundamento al PANI, de velar por los derechos, ser el garante de los derechos de las personas menores de edad y sus familias. Es que el PANI no es solo para menores de edad. La ley orgánica y la Constitución dicen claramente que es el ente encargado de velar por los derechos de las personas menores de edad y sus familias. En ese sentido, es más delicado y menos aceptable, menos de recibo por nuestro sindicato que se den las situaciones que se dan en los albergues. Como bien lo explicaba don Carlos, vamos a iniciar con ese asunto de la jornada. Una jornada total y absolutamente lesiva de derechos, y ya no porque lo dice Ovidio Fernández o porque lo dice el sindicato. Es una jornada lesiva de derechos porque lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto sí nos permite decirlo, de hecho ya ellos mismos lo publicaron, y dice que estas jornadas, que estas trabajadoras han sido explotadas y discriminadas y expuestas a situaciones que han sido lesivas para el desarrollo de su vida integral. ¿Y quién fue el que hizo ese daño a estas personas? Pues el PANI, la institución garante de velar por los derechos. Entonces, siendo el PANI una institución que garante de derechos humanos, no es de recibo, no es aceptable que sucedan estas cosas, y nos vimos obligados a ir no solo a las sedes judiciales, sino también a las sedes internacionales, ¿verdad? Como ya lo dijo don Carlos, nos dieron la razón. Por supuesto, esas jornadas son lesivas para las trabajadoras.
Don Ovidio, se le ha puesto en mute el micrófono, por favor. Perdón. Hay cosas que tienen mayor peso que hay que denunciar a lo externo, como era la mezcla de perfiles no compatibles en los albergues. ¿Qué significa mezcla de perfiles no compatibles? Bueno, el institucionalizar una persona menor de edad, es decir, quitarlo del seno de su familia, de su comunidad y ponerlo en un albergue institucional debe ser la última alternativa que tiene el Patronato Nacional de la Infancia. Primero se deben explorar otras alternativas como lo son los hogares comunitarios, el recurso familiar o incluso el recurso comunal. Sin embargo, cuando llegan a los albergues es porque ya nada de esto fue posible, porque han estado en una condición lesiva a sus derechos, de vulnerabilidad de sus derechos. Y no puede ser de recibo que estando en estos centros de protección, más bien se les desproteja, con una mezcla de perfiles no compatible. ¿Y qué significa mezcla de perfiles no compatibles? Significa, por ejemplo, y no porque lo dice Ovidio Fernández ni el sindicato, sino porque ya así lo determinó la Sala Constitucional, que ponen perfiles o condiciones de menores de edad, por ejemplo, de negligencia familiar o de maltrato familiar o de explotación en que los han tenido con otras personas menores de edad que tienen otras características, rozando ya en lo delictivo. Por ejemplo, problemas con penal juvenil y que los vuelve agresivos y que los vuelve disruptivos, violentos opositores, y que por estas condiciones lamentables de vida que han pasado, se han vuelto un riesgo más bien para los otros menores de edad que están en los albergues y han llegado a agredirlos. Hemos tenido que denunciar presuntos abusos sexuales de personas menores de edad por otras menores de edad en los albergues. Hemos tenido que llegar a denunciar agresiones físicas muy importantes en los albergues por parte de adolescentes hacia el personal de cuidado, personal que, como bien lo dijo Carlos, no son profesionales. El personal de cuidado directo no es profesional, es cierto, hay un equipo interdisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales y otros que visitan el albergue de forma regular, etcétera, etcétera, pero los que viven con las personas menores de edad son las mal llamadas tías sustitutas, que ya tenemos, según la la Comisión Interamericana, dejar de decirles tías porque es parte de la violencia que recibieron. Estas trabajadoras de los albergues no están capacitadas para atender personas con problemas de droga, por ejemplo, y que entran en situaciones de ansiedad por la abstenencia. No están capacitadas ni las personas trabajadoras de estos albergues, ni las instalaciones para tener que asumir personas con medidas cautelares impuestas por el sistema judicial. ¿Sí me explico? Dice uno de los fallos de la Sala Constitucional que en el albergue Convivir, que es un albergue de la Huetar Caribe, que se ubica en Guásimo de Limón, el Patronato Nacional de la Infancia, sus autoridades expusieron a riesgo emocional, físico y a riesgo de la vida, inclusive al mezclar perfiles, al mezclar personas menores de edad con problemas de drogadicción, con problemas con penal juvenil, con problemas con pandillas y organizaciones delictivas, poniéndolas en el albergue con personas, por ejemplo, con necesidades especiales, condiciones de discapacidad mental, discapacidad motora. Esto en el albergue Convivir. Tenemos también una resolución de la Sala Constitucional que dice que en el albergue El Ángel, que es un albergue adscrito a la Dirección Regional de Heredia, se violaron derechos fundamentales al mezclar perfiles. ¿Qué perfiles? Preadolescentes con comportamientos violentos disruptivos y personas menores de edad de 0 a 3, 4 años. Y menores de 3 a 4 años tuvieron que vivir un infierno e incluso agresión por parte de aquellos otros menores de edad, que lastimosamente han sido posiblemente víctimas de situaciones muy lamentables, pero que por esa condición que tienen ahora, precisamente tienen que estar en un centro con las condiciones ideales, con capacidad instalada y con un personal idóneo que pueda atender todas estas situaciones y necesidades que tienen las personas menores de edad. Y no es discriminación, no nos traguemos ese discurso de la institución, que es que estamos discriminando. No. Discriminar es poner personas con necesidades especiales de atención especial, como por ejemplo de ansiedad por abstenencia de droga o problemas mentales que los llevan a ser violentos opositores y agresivos, ¿verdad? Agresores de personas, etcétera, etcétera.
esas personas que necesitan, que necesitan un trato y una atención especializada, ponerlas donde no van a tener esas oportunidades de atención, eso sí es discriminatorio. Eso sí es discriminatorio. Y no solo discriminatorio, consideramos nosotros y la Sala Constitucional que resulta violatorio de derechos. Y por eso el Patronato Nacional de la Infancia ha sido condenado en las diferentes resoluciones. También tenemos otro ejemplo de mezcla de perfiles, también en Huetar Caribe, donde personas menores de edad con condiciones totalmente diferentes, unas que afectan las condiciones de otras, fueron puestos en el albergue El Riel, Punta Riel, eso en la Rita de Guapiles. Es decir, es un comportamiento que no es limitado o que no es una excepción, sino que se ha vuelto como en el comportamiento lineal de la institución, y por eso tuvimos que tomar cartas en el asunto. Ya le he dicho 3 ejemplos y puedo seguir. Albergue Heinz en Pérez Celedón. Me queda absolutamente claro, don Ovidio. Lo más Sí, lamentable es que parece son que... adolescentes, perdón, don Miguel, es que son adolescentes en muchos casos que están luchando, literalmente luchan con personas cuidadoras de 50, 60 años que no tienen capacidad ni física ni académica para atender estas situaciones de violencia y resultan lastimadas. Tenemos en el albergue Convivir un cuidador con 3 meses de incapacidad, un llamado tutor, por un golpe en la clavícula, lo agarraron y lo patearon en el suelo. Tenemos laceraciones, tenemos moretones, tenemos una señora que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente a raíz de un golpe en el abdomen bajo y tuvo que sufrir una operación muy importante, y esto es en un albergue institucional por parte de un perfil violento opositor. Todas estas cosas nos abocamos, primero que nada, en la institución, pero la institución siempre nos contesta con una, llamémoslo claramente, con su nombre, con una excusa, tratando de justificar el acto irregular, tratando de normalizar la violencia en los albergues. Incluso, don Miguel, vea qué delicado. En el albergue Convivir, cuando acudimos a la administración y dijimos que había violencia sexual contra las cuidadoras, la respuesta de la autoridad del PANI es que nosotros teníamos un sesgo, que teníamos un sesgo porque todo adolescente tenía comportamientos sexualizados y que estaban en exploración de su sexualidad. Y eso se lo contestaron a la Sala Constitucional, don Miguel. Eso nos llenó de rabia porque es justificar la violencia de unos adolescentes contra las cuidadoras, violencia sexual, donde imperaban un montón de palabras antisonantes que no voy a repetir aquí, pero que tenían que ver con el cuerpo de las cuidadoras y que tenía que ver con la sexualidad de las cuidadoras, y haciendo muchos ademanes que en este momento hay una ley que es conocida popularmente como acoso callejero, que podrían entonces llevar a prisión incluso. Si esas frases y esos comportamientos se dan en la calle y son denunciados y son probados, el ejecutor de esas frases va a la cárcel. ¿Por qué tenemos que permitir que en el albergue nuestras trabajadoras sean expuestas a ese tipo de violencia sexual, de violencia física, emocional y daño moral? Entiendo. Ahora las autoridades del PANI, después y por las malas posiblemente, han empezado a entender la situación y ante el riesgo de prisión, tenemos que ser muy claros, la desobediencia a la Sala Constitucional conlleva posibilidades de prisión. La prohibición de mezcla de perfiles está desde el 2019 y en este año y finales del año pasado hemos comprobado, la Sala ha sentenciado, ha condenado al PAN incluso al pago de daños y perjuicios por mezcla de perfiles, lo que quiere decir que se incurrió en desobediencia. Y nosotros tendremos que analizar como sindicato si llevamos a sede judicial a quien incurrió en esa desobediencia y que producto de esa desobediencia se generaron daños físicos, emocionales, morales, no solo a los trabajadores, sino también a las personas menores de edad. Esta es una decisión difícil porque sería inculpar a nuestros propios compañeros, pero creemos que tenemos que llevar a las autoridades que obligaron a nuestros compañeros a incurrir en esta mezcla, porque tenemos años de estar diciendo que necesitamos albergues especializados y no los tenemos. Ellos contestan a la Sala Constitucional, cuando digo ellos, digo la administración, que sí cuentan con muchos recursos,
para poder atender estos perfiles, lo cual es falso. Entonces tendríamos que ir a la corte también, a la fiscalía, a ver si fue que mintieron las autoridades en este punto, porque no existe condición, no existen albergues especializados en el PANI y tampoco en las ONGs con las que trabajamos, porque ahora la licenciada podrá desmentirme si estoy diciendo algo que no es cierto. Pasan a veces semanas y meses antes de que una ONG dé un cupo para un perfil de estos, y las ONGs existentes y los cupos existentes no dan abasto para llevar a todos estos adolescentes y menores de edad que necesitan una atención especializada. Muchas gracias, don Ovidio. Vamos a quedar con esa parte que usted nos está informando. Es importante porque vamos a la segunda parte de nuestro programa. Vamos a una pausa comercial que es importante para cada uno de nosotros y por supuesto para que toda nuestra teleaudiencia no se mueva, porque definitivamente este programa tiene muchos matices y viene uno por parte de doña Laura, que vamos a hablar con ella de esta realidad que está hablando no solamente de perspectiva de género, sino lo que es el rol de estas organizaciones no gubernamentales, que habla de la capacidad institucional, porque es algo que nosotros dudamos de eso. O sea, siendo muy serios, no encontramos la capacidad institucional ante casos tan lastimantes y tan groseros y tan evidentes como lo que está hablando don Ovidio, que están ocurriendo con los menores de edad. Aquí estamos hablando de los seres y las personas dentro de la gama de los derechos humanos que debemos tener más cuidado, que son los niños y las personas que están con algún grado de deficiencia o incapacidad o discapacidad, como queramos llamarlo, y por supuesto que el Estado es garante ahí. ¿Qué significa? Todos nosotros como Estado somos responsables de lo que ocurra a estos menores, que se supone que están en un lugar idóneo, entre comillas, en el marco legal, y que les fueron retirados de sus padres o de sus familias por supuestos riesgos a su integridad, pero si llegan a un lugar donde van a estar peor, bueno, ¿en qué quedamos, verdad? Vamos entonces a una pausa comercial, ya regresamos aquí atrás las rejas. No se muevan, ya volvemos. Indicado, Miguel.
Bueno, regresamos aquí al programa Tras las Rejas después de esta pausa comercial. Agradecemos a todos nuestros anunciantes, a todos los que nos apoyan a través de la agencia de medios GIF y todos los que martes a martes nos acompañan en este programa Tras las Rejas, que es importantísimo, que da voz a aquellos que no tienen ese espacio, que da a conocer a la sociedad costarricense lo que ocurre y que todo el mundo trata de colocar debajo de una alfombra, ¿verdad? O dejarlo ahí escondido como si no ocurriera en la sociedad. Y hoy nos estamos dando cuenta de una realidad terrible, perversa, que realmente nos duele a todos porque, por supuesto, estamos llamados a cuidar de nuestros niños. Y, por supuesto, no encuentro sensato que alguna persona hable en contra de los niños. Al contrario, más bien debemos siempre estar velando por ellos. ¿Cómo desearíamos que los albergues no fueran necesarios? Que haya un régimen de amor en realidad antes de odio, de violencia en los hogares. Pero aquí encontramos pues nuestra realidad y tenemos que enfrentarla. Ahora justamente en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar justamente en la perspectiva de una dama, doña Laura, y doña Laura nos va a ayudar justamente a hablar de estas dinámicas institucionales, perspectivas y demás que viven los funcionarios. Doña Laura, usted que conoce palmo a palmo, frente a frente, cara a cara lo que está sucediendo, ¿qué podemos ver dentro de las realidades de trabajo que viven las personas ahí y especialmente en contexto de género? Te escuchamos, doña Laura. Sí, digamos, yo llevo varios años trabajando en la institución PANI, muchos vinculados al trabajo en los albergues, donde he podido observar diferentes situaciones, unas muy preocupantes que incluyen violencia y agresión hacia las compañeras que trabajan directamente con los chicos que debemos de proteger, las trabajadoras de cuidado de los albergues. Hemos podido presenciar agresiones fuertes hacia ellas, tanto físicas, emocionales, y a partir de estas situaciones que no se dieron de la noche a la mañana, sino que fueron en aumento y que cada vez eran más graves, los compañeros del sindicato decidimos analizar esta situación, generar acciones, dado que a nivel institucional las que se estaban generando no estaban realmente llegando a las acciones que se necesitaban, que se requerían. Eran más acciones paliativas que tapaban, digamos, alguna situación que surgía, pero que los verdaderos cambios que se requerían se estaban postergando. E inclusive nosotros llegamos a sentir que se estaban evadiendo y que no se estaban enfrentando como se debían. Entonces, nosotros conociendo la importante función que tiene el sindicato para mejorar las condiciones de los trabajadores, decidimos actuar de forma responsable, como es nuestro deber, como dirigentes sindicales, y poner el dedo en la llaga, donde tal vez nadie quería hacer, donde nadie quería analizar, ahí es donde teníamos que llegar y sacar a la luz estas situaciones que se estaban dando y que se estaban tratando de cubrir en algunos casos, ¿verdad? No estamos diciendo que no hubieron acciones del todo, pero como le digo, ¿verdad? Son acciones que iban como tapando incendios, pero se apagaba uno y surgía en otro lado uno más fuerte. Así fue como empezamos, ¿verdad? Analizando, viendo a ver qué acciones podíamos tomar para poder dar esa incidencia que ocupábamos, mucho diálogo, en algunos casos el diálogo no funcionó y tuvimos que recurrir a otras acciones como explicaba el compañero Vicio. Estas acciones, bueno, nosotros estamos muy satisfechos con todos los resultados que hemos obtenido. El trabajo ha sido muy arduo, ha sido muy arduo y además ha sido hasta cansado a nivel emocional porque hemos tenido que enfrentar hasta cuestionamientos, ¿verdad? Como decía Ovidio, a veces hasta malinterpretados de que tal vez lo que queríamos era generar algún tipo de discriminación hacia la población que trabajamos y a la que tenemos que proteger, y precisamente era todo lo contrario lo que queríamos generar. Lo que queríamos generar era un análisis para que precisamente se dejaran de dar estas situaciones de discriminación y de agresión que se estaban dando en los albergues. Le digo que estamos muy satisfechos porque se lograron avances
quisiéramos que se hubieran logrado más, pero los que tenemos nos van a dar muchas herramientas para poder continuar en el camino. Además, el tema ya está en la mesa, ¿verdad? La institución se ha visto obligada por todas estas sentencias a analizar el tema, a ponerlo como una prioridad y a generar acciones. A partir de esto, recientemente, digamos, se han dictado algunos lineamientos, protocolos y directrices que nosotros vemos de forma muy positiva porque se avanza en el camino que estamos tratando de lograr, que es la protección integral de las personas menores de edad y además brindarles trabajos de calidad no precarizados a estas compañeras que trabajan en los albergues. Entonces, que ambas van de la mano, ¿verdad? Por supuesto. Y como le digo, ¿verdad? Se han dado avances importantes, algunas observaciones que tenemos que hacer, digamos, a estos nuevos lineamientos, pero en general ya se está por lo menos respetando y así lo vemos, lo que tiene que ver con evitar la mezcla de perfiles en los albergues, que no es discriminar a las personas menores de edad, sino más bien ofrecerles los servicios que realmente requieren en este momento, dado que por supuesto, como usted lo ha mencionado, Miguel, la sociedad costarricense está enfrentando importantes retos que van a repercutir en las personas menores de edad y que tenemos que trabajar. Nosotros como sindicatos estamos comprometidos a trabajar también por el bienestar de estas personas menores de edad y el Estado en general debe de comprometerse a acompañar en esta misión y no dejar de lado las funciones que cada uno tiene que cumplir para poder lograr esta protección integral como lo establece nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia y como claramente está establecido. Ahí claramente está establecido las funciones que cada uno tiene que cumplir, cada institución del Estado, cada miembro de la sociedad civil organizada, y esperamos que todos se nos unan en esta misión tan importante, ¿verdad? Perfecto. Quería aprovecharla porque me gustó un concepto que usted utilizó, es el concepto del cambio. Ustedes verán que estamos a pocos días, semana y 2 semanas, pongámoslo así, de lo que es cambio de autoridades, diputados y luego la parte del Poder Ejecutivo. Y justamente cuando hablamos de cambios, casi nadie levanta la mano, ¿verdad? Cuando son cambios que realmente lleguen, y en la expresión que usted utilizó, al dedo a la llaga. O sea, que sean cambios que transformen realmente y que atiendan la problemática. Yo sé que ustedes como líderes sindicales han propuesto en el número de cambios, en el número de propuestas en general, pero yo quisiera pedirles a ustedes que nos dijeran dentro de su perspectiva qué es lo que primero hay que atacar, porque usted sabe que la administración pública no tiene para grandes cosas, digamos, tiene que nada más prioridades. Y como le dijo muy bien, en este caso usted, doña Laura, es que la administración pública solo atiende lo que está más emergente. Entonces yo quisiera pedirle a ustedes que nos informaran qué es lo que ustedes consideran que debe ser lo primero y de ahí en adelante lo que tenemos que avanzar. Escuchamos, doña Laura. Bueno, digamos que en el tema de la niñez y de la adolescencia y específicamente dentro de nuestra institución rectora, el Patronato Nacional de la Infancia, está muy claro que no se puede aducir problemas presupuestarios ni falta de recursos para atender las necesidades de las personas menores de edad y sus familias. De ahí que todo lo que tiene que ver con ellos y su interés superior es prioritario. Ahí es donde tenemos que empezar, respetando su interés superior, respetando sus derechos integrales, generando una participación activa, un diálogo social que no pudimos observar en este último gobierno, que ya se va, mucha apertura para el diálogo social. Esperamos que en la próxima administración sí se tenga para empezar a generar esas prioridades, pero como ya le dije, en el tema de la niñez y la adolescencia todo es urgente, de ahí el compromiso tiene que ser activo e inmediato. Mis compañeros igual pueden igual aportar más. Don Carlos, en ese sentido, entonces,
Vimos Bueno, que, tomo textual nuevamente, en el gobierno que está acabando, no fue la prioridad del conflicto social y mucho menos atender estas dinámicas que están viviendo y las problemáticas que vive la gente dentro de los albergues del patronato. Díganos usted, a la luz de la designación del próximo jerarca en el Patronato Nacional de la Infancia, que muchos han pedido, inclusive cerrarlo, así literal, es la expresión y el clamor de muchos populares, inclusive. ¿Ustedes qué proponen para ese nuevo gobierno y cuál es la perspectiva de ustedes de cara a ese cambio que se necesita? bueno, una de las cosas que a mí me parece que es una carencia del Estado con respecto a la atención de la población menor de edad es las diferentes funciones que le tocan a los componentes estatales. Y esto suena muy abstracto, pero cuando lo aterrizamos en la gestión institucional nos damos cuenta fácilmente de qué estamos hablando. Y, por ejemplo, nosotros en la población de albergues tenemos a personas menores de edad con penas alternativas, que son muchachos que tienen conflictos con la ley y que por su comportamiento les dan, digamos, la oportunidad de hacer una especie de reinserción social ubicándolos en los albergues institucionales. Nosotros no tenemos un programa para atender eso. Nunca lo hemos tenido. Las veces que lo hemos intentado, hemos fracasado miserablemente. Y eso es porque eso requiere de especialistas y especializar a los que van a atender ahí. Tuvimos en la región de La Juela un albergue, bueno, era una casa ostentosa, con caballeriza, piscina, ¿cómo se llama? Una cancha de básquetbol, un espacio verde grandísimo, y terminó siendo quemado por la población albergada ahí. Le prendieron fuego y terminó siendo una bodega después, y los chamacos terminaron los albergues, en los demás albergues institucionales, a pesar de que es un asunto de otras generaciones, realmente esa población no desaparece. O sea, nosotros seguimos teniendo problemas sociales que rebotan en la institución a través del Poder Judicial. Sin embargo, el Poder Judicial no comprende que nosotros no tenemos ningún conocimiento ni infraestructura para atender procesos de reinserción social de personas menores de edad en conflicto con la ley. Eso es una barbaridad, o sea, y eso tiene que asumirlo el Estado y la institución que le toca, según tenemos entendido, porque nos dijeron las autoridades en la última reunión, y simplemente dice que no les toca, y para nosotros eso es el Ministerio de Justicia de Paz. Paz y Justicia es como se llama ya desde el cambio me Ministerio de quedé. Justicia y Paz. Justicia y Paz, gracias, muy amable. Ese ministerio para nosotros debería tener parte o ser parte de un programa que la institución también le pueda dar soporte. Pero eso implica como dice la Sala Constitucional, un personal especializado diferente al que tenemos en la actualidad y menos mezclarlo con la población que tenemos, con la usual población que tenemos. Esa es una carencia increíble. La otra población que tiene serios problemas es la que está relacionada con el consumo de estupefacientes, o sea, la consume drogas en general. Esa población también llega a nuestros albergues y nosotros no tenemos un programa ni siquiera pensado, para decirlo en términos técnicos, diseñado para el tratamiento de problemas con adicciones. Y esa irresponsabilidad es del IAFA y del Ministerio de Salud y posiblemente hasta de la Caja. Y ellos no quieren, es más, el IMAN nos dio una puñalada en la espalda con un programa que nosotros financiamos en las instalaciones, y al final no nos dio acceso al servicio. Muy extraña, pero tratando de ser una institución también pública, pero al final ni siquiera el programa se desarrolló y se quedaron con las instalaciones que nosotros le financiamos. Una barbaridad de decisiones estatales. Pero lo que quiero decir es que nosotros tampoco tenemos experiencia en el tratamiento de esto. Y es más, ni siquiera hay estrategias para hacerlo. Y estrategias no me refiero a terapias para abordar el problema. Entonces, ¿qué terminamos? Teniendo un montón de conflictos en los albergues. A mí me da la impresión de que una de las cosas que tienen que hacer las nuevas autoridades es tener un pensamiento abierto al diálogo y a escuchar a los trabajadores. El IAFA, sí, perdón, gracias. Yo dije Limas, entonces sí, es el IAFA.
es escuchar a los trabajadores, especialmente a los profesionales y las compañeras que atienden en los albergues, porque es extraño, porque yo pienso que la institución debería ser muy democrática en las discusiones técnicas, y no lo es. Si no es porque el sindicato tiene una voz fuerte y golpea la mesa y recurre a la sala constitucional o recurre a los medios de comunicación, realmente ese diálogo no se da dentro de la institución. Las autoridades que nombran cada 4 años y que la mayoría no sabe mucho del tema de niñez, no debería cerrar las puertas a la búsqueda de soluciones que no sean la privatización, porque también hemos oído algunas propuestas de privatizar servicios institucionales. Yo quiero decir que Costa Rica es una excepción casi en América Latina. No existen instituciones similares al PANI en el resto de los países. ¿Y esos temas los atiende quién? Y la policía. La policía. Y Entiendo. las ONGs, y quizás le da plata al Estado, o quizás no les da, son voluntarios, en fin. Esto, para mí, el que dice que se cierre la institución, primero no sabe del tema de niñez. Primero. Y segundo, a raíz de esa ignorancia, cae en decisiones o propuestas que serían desastrosas para la atención de la población de las niñas. Ahora tenemos alternativas. Tenemos personal con dificultades y toda la cosa, y los retos típicos de una institución pública limitada por el presupuesto y por directrices. Efectivamente, tenemos dificultades, pero tenemos un servicio que damos, y que sin ese servicio, yo no creo que el país tuviera capacidad de atender realmente la problemática que tiene enfrente. Nosotros damos nuestro mejor esfuerzo para enfrentar los retos, y sabemos que no somos suficientes. Somos 2.000 trabajadores entre administrativos y técnicos. Eso no es nada para un menor de edad. En comparación a la problemática nacional, eso sigue siendo muy modesto. Y especialmente en lo que tiene que ver con albergues. También vivimos una época en que no teníamos albergues. Y era un desastre, porque había que ubicar a la población menor de edad en las ONGs. Y las ONGs no tienen capacidad para asumir todo esto. Y tuvimos que crear un programa, que es el actual, ¿verdad?, de albergues, que creció significativamente para atender todo el país. Antes solo teníamos en San José y en Limón y Pérez Celedón, teníamos, digamos, centros de atención de menores, así se llamaban, que era una especie de hospicio de huérfanos, parecido en el viejo modelo de atención que tuvo la institución hace como 30 años. Esa modificación del programa le ha dado un servicio al país que es invaluable. O sea, para mí es importantísimo que se entienda que sin los albergues de la institución, sin la gente de la institución, posiblemente el país estaría más complicado de lo que está. Es un aporte que hacemos como trabajadores del sector público, aunque nos aborrezcan y nos digan quita chiquitos y toda esa cosa, pero hay que comprender que cuando entramos a atender una situación de maltrato o abandono, lo hacemos para garantizar la vida incluso de esas personas menores de edad, que es una labor que en buena medida es policial, pero se nos ha delegado a nosotros por norma constitucional. En fin, es nuestro reto también hacerlo. Y otro día, cuando tengamos más oportunidad, podemos contar de las limitaciones que tenemos para abordar la problemática nacional, que nosotros sabemos que las tenemos, es evidente, pero también hay mucho odio infundado que me parece a mí que tiene que revisarse como ciudadanos, en virtud de que eso es lo que tenemos y que podría ser mejor, pero no puede serlo, pero es lo mejor que podemos tener con los recursos en la actualidad. Perfecto. Don Ovidio, usted hablaba de las ONGs y de esta carencia inclusive de espacio y de infraestructura que ellos tienen también justamente para recibir a los jóvenes que tienen este tema de medidas por parte del Poder Judicial. Estamos hablando de jóvenes que tienen una medida cautelar o podrán tener inclusive una sanción debido a que tienen una infracción a nivel penal juvenil y que tienen que ser colocados entonces en albergues con niños con menor edad, obviamente con un expediente totalmente diferente, con una realidad totalmente diferente, y que se están mezclando y que están implicando hasta inclusive abusos sexuales que usted estaba refiriendo la anterior vez que participó.
¿Qué pasa con las ONGs también? Porque ese es otro de los temas. La gente dice, no, es que hay muchas fundaciones para los niños y que hablan para arriba y para abajo de la niñez y demás, pero que no, parece que es un gramado de telaraña y que la gente no entiende cuál es el rol de ellos en el tema de la niñez. ¿Usted nos puede explicar qué está pasando con este engramado de fundaciones y ONGs? Bueno, voy a tratar. Lo que le puedo decir es que la cantidad de cupos que ofrecen hoy por hoy las ONGs al Patronato Nacional de la Infancia en atención especializada no alcanza para cubrir la demanda. Le puedo decir también que a raíz de las acciones de nuestro sindicato y las sentencias y resoluciones que condenan al Patronato Nacional de la Infancia, la administración actual realizó nuevos contratos, nuevos convenios con estas ONGs para tratar de regularizar ciertas condiciones y ciertas situaciones que no eran beneficiosas para el Patronato Nacional de la Infancia. ¿Como cuáles? Bueno, las ONGs normalmente se reservan el derecho de recibir o no a X o Y persona menor de edad. Muchas ONG, una vez que reciben al menor de edad y le hace el primer, nosotros le llamamos la primer crisis conductual, que es que se porta malcriado, ¿verdad? O tira cosas, agrede a los demás, etcétera, etcétera. Al primer evento de esto lo que hace es devolvérselo al PANI. Pero resulta y acontece que el PANI le está girando una cantidad importante de dinero a estas ONGs para que tengan estos cupos. Tampoco puede ser que estas ONGs permitieran, por las razones que fueran, los egresos no autorizados y que después sea el Patronato Nacional de la Infancia quien tiene que recaerle la responsabilidad de reingresar nuevamente a las personas menores de edad mediante un proceso que lo que hace es cargar de trabajo a las oficinas locales o a las direcciones regionales, que de por sí, como le conté al principio, podríamos tener un programa sobre carga y rezago laboral en las oficinas locales que perjudican directamente el interés superior de la persona menor de edad y por ende los derechos de estas. Podemos decir que las ONGs que hay hoy especializadas se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos. Comunidades de encuentro, normalmente no hay cupos, hay que esperar meses. ¿Y qué pasa durante estos meses de espera? Bueno, lo que sucede es que entonces el PANI se ve obligado, o las funcionarias y funcionarios de las oficinas locales y direcciones regionales se ven obligados a ponerlos en albergues institucionales, aún incurriendo en la mezcla de perfiles ya tan nociva y perjudicial como lo hemos mencionado. Entonces esto termina siendo no tan beneficioso para el PANI a pesar de los cientos o miles de millones que se destinan al año para estas ONGs. Tendremos que revisar con lupa cuáles son los nuevos alcances de los contratos y convenios que recientemente firmó esta administración con estas ONGs para ver si van a realmente hacer acordes con la necesidad institucional, ser acordes con el interés superior de la persona menor de edad en lo que respecta la atención especializada. No solo la atención especializada, sino también el ambiente instalado y la capacidad instalada de las instalaciones donde van a estar. Es que no podemos decir que cualquier casa ya es una ONG y meterlos ahí. Ahora, otra cosa que nos preocupa con algo que mencionó Carlos, que tampoco vemos viable la privatización y tercerización de estos procesos o de estos medidas de protección de las personas menores de edad. Sí, ya las hay. Sí, ya hay tercerización, las ONGs lo son. Pero ¿por qué no se deben ampliar en demasía? Mire, don Miguel y compañeros que nos escuchan, si hemos detectado en el Patronato Nacional de la Infancia violación de derechos tanto a los trabajadores como a las personas menores de edad, porque hay un sindicato que está vigilante de eso. Don Ovidio, que se le está yendo su comunicación. Creo que se le fue la comunicación del internet a don Ovidio. Vamos a aprovechar porque tenemos aquí a doña Laura y quería tocar ese tema. ¿Me escucha, don Ovidio? ¿Podrá ser creo que está cayéndose la comunicación de él. Vamos a esperar un poquito que don Ovidio se vuelva a conectar. Doña Laura, una consulta pequeña. La Defensoría de los Habitantes es una que hace constantes informes sobre la situación del Patronato Nacional de la Infancia. ¿Qué rol ha jugado y qué aporte le ha dado hacia el sindicato y hacia los trabajadores de la Defensoría de los Habitantes?
¿Cómo ha estado el rol de ellos en los últimos tiempos? No sé si usted nos puede ahondar sobre esta temática, y especialmente porque ex defensoras inclusive han sido jerarcas del PANI. Y en ese sentido, gente que viene de la Defensoría de los Habitantes va luego al Patronato Nacional de Infancia y uno espera que tengan un rol sobresaliente o, bueno, brillante, dado su perfil, digamos, en este sentido, trabajando en la Defensoría. Pero no sé si cuál ha sido su papel dentro del mismo Patronato Nacional de la Infancia. ¿Usted nos puede explicar, por favor? Bueno, a lo que conozco, ¿verdad? Nosotros en muchas de nuestras solicitudes, como parte de la Comisión de Albergues, hemos solicitado el apoyo a la Defensoría de los Habitantes, le hemos copiado diferentes oficios, hemos solicitado pronunciamientos y ellos lo han hecho. Han realizado una o dos informes amplios que han brindado recomendaciones, han solicitado, por ejemplo, que se analice la necesidad de ampliar la creación de alternativas de protección por perfiles y por regiones, que se homologuen los procesos de atención en todas las regiones, porque sí ellos notaron en su análisis que no estaban homologados, que lo que se daba en una región no se daban en otros, entonces estaban recomendando eso, recomiendan la desinstitucionalización de niños menores de 6 años, en fin, ha brindado algunas recomendaciones, inclusive indican que tiene un expediente abierto donde le dan seguimiento, y hasta ahí es lo que yo conozco y la injerencia que han tenido, ¿verdad? Ciertamente hubiéramos deseado que fueran como más concretos en la demanda hacia una pronta acción, porque lo dejaban como muy abierto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hubiéramos querido, que fueran un poco más incidentes, que inclusive pusieran plazos más concretos para poder, digamos, avanzar, y como no tuvimos eso, por eso fue que se recurrió inclusive a la sala cuarta, ¿verdad? Perfecto, entonces vamos con el cierre de nuestro programa, porque bueno, agradeciéndole a Dios en el primer lugar, pero a todos ustedes por acompañarnos, y a este programa queremos darle un énfasis, como lo decían al inicio en la presentación, de que llegue a la conciencia, no solamente de los ciudadanos, porque todos nosotros estamos aprendiendo, sino que también llegue a la conciencia del funcionario que está en este momento desempeñando un rol importantísimo. Estos niños no se merecen un maltrato del Estado, de la sociedad, del sistema, como queramos llamarlo. Tal vez alguna gente, para algunas personas, ellos son un número más, un expediente más, un folder más, un grupo de papeles más, pero para nosotros son una vida, es un cúmulo de sentimientos. Un niño es toda una serie de experiencias, no solamente eso, es una identidad, es un ser humano que debe ser cuidado en todo momento y acompañado, y que todos nosotros tenemos la obligación de ser más bien sus ayudadores, sus impulsadores, y sobre todo ser cuidadores de ellos, ¿verdad? Y esos niños tienen padres y madres, y que son reflejo de toda una crisis social que no nos da tiempo de abordar en este programa. Pero a mí lo que me preocupa, y me quedo con una expresión de don Carlos en ese sentido, es que estamos literalmente, mediante improvisación, porque no encontré otro término, llevando a jóvenes durante años en un sistema institucional que lamentablemente luego va a ir al sistema institucional de las cárceles. Y de ahí será el mismo ciclo. Y eso en nuestro programa lo hemos visto, gente que ha pasado por albergues PANI y que ahora están en los centros penitenciarios. ¿Por qué está pasando eso? Porque no hemos cortado el ciclo de violencia que hay para muchos de ellos, lamentablemente, que fueron abusados desde pequeños y que se convirtieron de víctimas a victimarios. Y el abordaje institucional nunca llegó. Y lo dice muy bien don Carlos. Es porque no tienen las capacidades ahorita ellos, o sea, no le han dado el personal idóneo ni las condiciones idóneas para abordar la temática, y por supuesto no hay un programa. Y eso me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha los informes del Estado, Estado de la Nación, Estado de la Niñez, etcétera, etcétera, todos estos informes que usted los escucha, todos son preciosos, maravillosos, especialmente los informes de final de gobierno.
que se dan el 1 de mayo, ¿verdad? Diciendo, esto es una maravilla, en niñez hemos invertido tantos millones, se han construido tantas cosas, etcétera. Se le pusieron tornillos aquí, se le pusieron tuercas allá, pero el carro no funciona, no está caminando. Entonces, este tema que estamos hablando de los seres humanos y por supuesto los niños, no es justo que le robemos los sueños. Entonces, ahora sí, en nuestra conclusión, a cada uno de ustedes les vamos a dar un par de minutitos nada más para que por favor cierren con un mensaje y qué es lo que ustedes desearían cambiar. Simple y llanamente para que hagamos en esta reflexión a la sociedad y por supuesto a los funcionarios del PANI. Comenzamos con las damas. Primero las damas, doña Laura, por favor. Bueno, lo que nosotros como grupo quisiéramos generar es un proceso de concientización, de diálogo, que este tema se siga siendo como hasta este momento lo estamos impulsando una prioridad a nivel institucional, que ahora con el cambio de gobierno no se dejen atrás los cambios necesarios inmediatos. Nosotros vamos a estar vigilantes de que eso se haga. Nuestra niñez y adolescencia lo requiere y también nuestras trabajadoras, tanto de albergues como de oficinas, porque esto es una cadena, es digamos, una red donde todos estamos implicados y eso es, digamos, lo que yo quisiera indicar como mensaje de cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos, le escuchamos. Gracias. Bueno, mi mensaje tiene que ver con la necesidad de que nuestro país comience a dar una gran discusión de diferentes temas que afectan a la niñez. Porque a mí me parece que hay grandes carencias que se atienden como la rutina se ha atendido durante décadas y que han demostrado ser insuficientes para romper los círculos de violencia. Tanto así que la gente cree que con ir a la cárcel el preso se va a reformar. Así le pusieron a la reforma incluso, ¿verdad? Y eso no es cierto. O sea, para mí el proceso de reinserción social y de cambio de las condiciones y cultura de violencia que vive nuestro país amerita una forma diferente de abordaje, incluso visitando, viendo las experiencias exitosas de otros países que no creen que solo el garrote y la cárcel son la solución de los problemas. Así que es una reflexión que no se está dando y que no salió en la discusión electoral, porque no es un tema electoral, es un tema de pensamiento colectivo y de romper paradigmas, incluso formas de pensamiento establecidas por las tradiciones que han demostrado ser absolutamente ineficientes para resolver problemas de carácter social. Muchas gracias, don Carlos. Excelente, don Ovidio. Ahora sí, por favor, una reflexión final, 2 minutitos. A ver si me permite el internet. Vamos a ver, muchas gracias primero que nada por la oportunidad que nos brinda de llegar a su público. Obviamente quisiéramos que las autoridades ahora que están, parece que retomando su verdadera acción de protección de personas menores de edad y como patrón de brindar ambientes laborales seguros, estables y dignos. Y esto lo digo porque a pesar de, a raíz de nuestras acciones, se giró por parte de la presidencia actual una nueva directriz que establece nuevas, por así decirlo, nuevos procedimientos para llevar a un chico al albergue, en el que establece que los perfiles deben ser definidos y que deben buscar los cupos en las ONGs donde corresponda, etcétera. Entonces me siento muy satisfecho en parte por estas acciones, pero le pediría a las autoridades institucionales que no se detengan en estas acciones y que no se tenga que esperar hasta que sean obligados por la parte judicial, por la sala constitucional, que no tengan que venir demandas por parte de los afectados por mezcla de perfiles para que se den cuenta de que es necesario realizar un cambio, como dicen los compañeros, y crear las condiciones necesarias para la protección de los derechos de las personas menores de edad que son institucionalizados, pero como patrón, y como nosotros como sindicato nos interesa mucho, que como patrón Estado se garanticen las condiciones idóneas, adecuadas, dignas de trabajo para nuestros y nuestras compañeras de trabajo en el Patronato Nacional de la Infancia. Muchas gracias, don Miguel. Perfecto. Bueno, transmito a nivel personal mi agradecimiento a cada uno de ustedes
Mi agradecimiento Gracias a y mi usted. felicitación a todos los trabajadores que realizan una función tesonera. Los que realizan cuidados hacia los menores, vea, mi felicitación por dar ese servicio a la patria, literalmente. A aquellos que realmente se esfuerzan para cuidar a la niñez y a la adolescencia, a todos los que les llegue este mensaje, les pedimos que cuiden a nuestros niños. Yo la verdad no tengo palabras para reflexionar realmente la importancia de que estamos jugando no solamente nuestro futuro, sino nuestro presente como sociedad. Si nosotros seguimos abandonando a nuestros menores a la buena de Dios, a la intemperie, que mucha gente tiene esa connotación, que no ha adquirido su responsabilidad como padre, como madre, como abuelo, como tío, etcétera, y que más bien lo que han hecho es simplemente descargar en alguien más, que alguien más lo resuelva. Esos niños, que son miles que están en estas condiciones de riesgo, no solamente los que están en albergues o en ONGs, que también felicitamos a aquellos que están trabajando de manera tesonera y que a veces de manera simbólica, pero también estamos hablando de muchos niños en condición de calle, otros en condición de violencia, otros que están en barriadas, otros que están en delincuencia, etcétera. Hagamos un esfuerzo como sociedad. A ustedes, padres de familia, esos son sus hijos, son nuestros hijos, no son de nadie más. Cerramos como siempre con una oración, haciendo la reflexión en Mateo 19, de 13 al 15, como decíamos, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque quienes son como ellos es el reino de los cielos. Decimos, Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra, te pedimos por los niños de todo nuestro país, por estas familias, por este país y sobre todo para que bendigas a los que trabajan en este gran esfuerzo. Bendícenos a cada uno de nosotros y dale a estas autoridades la sabiduría para dar la mejor función en pro de la niñez y la docencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por haber estado entre las rejas. Nos vemos el próximo martes. Una gran reflexión como siempre. Que Dios los bendiga y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Okay, yo, R&P Productions, Mackenzie, yo, para los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario. Pinto y huevo duro es lo que recetan diario. Me mantengo siempre fuerte para el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Estando en prisión, todas las cabezas tienen precio. Te clavan el punzón si faltas el respeto. Por eso cuida bien tus gestos y tu dialecto. Mentes monstruosas encerradas y sus manos nunca fallan. Hasta el soldado más fuerte pierde la vida en batalla. Hay que ser inteligente, espalda pegada a la malla, para que no sea tu madre la que llore en la mañana. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. El amor y la amistad no existen en ese mundo. Guarda lo que amas en tu alma muy profundo. Se hace larga la fila de pie casi todo un día para escuchar a tu madre tan solo por un segundo. Lo que más espera un preso es su libertad. Pasan meses, pasan años y preguntan cuánto más. La gente que está a tu lado dicen que no durarás estando en la calle, porque tu maldad no saciarás. Estoy desesperado por salir de este infierno. Activé mi lado malo y perdí mi lado tierno. El tiempo pasa y no reacciono. Me busco y no me encuentro. Le pido a Jehová del cielo que se acabe este tormento. Injusticias, he estado en la cárcel a menudo. Intentar ser alguien recto, esto es espada y esto es escudo. Te ponen a prueba, navajas hasta tus venas y te quitan lo preciado, aunque suene un poco crudo. El aseo aquí se paga igual que las llamadas. Si no tienes cómo hacerlo, a nadie le interesa. Si te metes en problemas, allá tú si te resbalas. No lo pensarás dos veces para brincarte en la cabeza. A ese tipo de personas no les deseo el mal. Agradezco a mi familia que a mi lado siempre está. Tengo el corazón dolido por todo lo cometido. Estoy muy arrepentido y sé que Dios me ayudará. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. El delito que me iban a acusar era inocente, pero sé que varias veces le hice daño a mucha gente. Ahora busco la manera de ser alguien diferente y no dejarme engañar por los designios de mi mente. De noche y de día